para comenzar, nuestro grupo se encuentra compuesto por Ghislaine Reyes, Patricio Jiménez y quien les habla, Zaira Rubio. Bueno, y hoy nos encontramos para conversar y discutir sobre la visión de algunos filósofos contemporáneos y sus distintos aportes en relación con la época actual, el neoliberalismo, por ejemplo, el capitalismo y la cultura, en lo que respecta a la construcción del sujeto y su moldeamiento y determinación del comportamiento, intentando dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas centrales que se identifican en el pensamiento de estos autores? ¿Desde qué contexto hablan y también cómo miran el mundo? Por lo cual, en este caso, nos gustaría comenzar con la visión de Zygmunt Bauman, de la cual nos hablará nuestra compañera Ghislaine. Dale, nomás, compañera. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Los saludo desde Hola, aquí, buenas tardes. ¿Qué tal? desde este norte, porque estoy en Iquique. Sí, mira, es bien interesante la mirada de Sigmund Bauman, toda vez que él nos viene como a plantear, ¿no es cierto?, el tema de la modernidad líquida. Y en la modernidad líquida, en realidad él habla de muchas esferas, ¿no? Cuando habla de la modernidad líquida y un poco respondiendo, ¿no es cierto?, a las preguntas centrales que acabas de hacer, comentar que él podría plantearse en una pregunta a lo mejor como que cómo la modernidad líquida ha afectado las relaciones humanas y las estructuras sociales. Por cierto, también y de qué manera esta modernidad líquida de la que nombra busca controlar y ordenar de alguna manera la deshumanización del individuo. Por ahí yo creo que plantea un poco las preguntas Bauman, ¿no? Recordar también, bueno, hablar un poco también de que hay que tocar no solamente a Bauman, sino que también en mis teóricos seleccionados tengo a Byung-Chul Han, ¿no es cierto? Un filósofo coreano, quien podría plantearse también estas mismas preguntas desde cómo el neoliberalismo, que tiene, mira, mucha conexión con lo que habla Bauman, transforma al ser humano en un sujeto autoexplotador. Desde ahí es súper importante tocar, digamos, esta temática en cuanto, como bien lo decía Zaira, cómo nos ha transformado a la sociedad, ¿no es cierto? Esta nueva forma de ver esta realidad y que viene como a cambiar un poco el paradigma, ¿no? Entonces, cuando Bauman habla de una modernidad líquida, es porque entendiendo lo líquido como lo cambiante, ¿no es cierto? Lo habla desde una transición, desde esta mundo que estuvo marcado por una transición de una modernidad sólida, por decirlo de esa manera, como bien lo nombra él, donde las instituciones eran estables, con valores duraderos, el matrimonio, por ejemplo, ¿no es cierto? A pasar a esta modernidad líquida que se caracteriza por esta incertidumbre, donde hay mucha flexibilidad y una efemeridad, además. Es interesante porque si tú lo miras desde la globalización y la fragmentación social, vamos viendo cómo se han desmantelado las redes que nos dieron en mucho tiempo mucha seguridad, ¿no? Como las instituciones mismas, la iglesia, el Estado, el matrimonio que nombrábamos recién y todo lo que nombra la institución que nos dio digamos, esta solidez. Eh, Viene también esta modernidad líquida a transformar las relaciones humanas de vínculos transitorios. De la misma manera también, Byung-Chul Han reflexiona sobre este contexto contemporáneo que viene como a también hablarnos del neoliberalismo, pero fíjate que en términos de digitalización y la lógica del rendimiento, sobre un contexto que hoy se caracteriza por la autoexplotación. Porque antes, ¿no es cierto?, en esta modernidad sólida, teníamos al explotador y al explotado. Marx también lo dice, ¿no? El explotador y el explotado, cuando en ese tiempo Marx hablaba de la lucha de clases. Esto avanza, ¿no es cierto? Y tenemos cambios importantes después digamos, de la Revolución Francesa. Y sucede que ahora cuando no se nos mete de lleno el neoliberalismo, sobre todo en nuestra sociedad, también por cierto en nuestro país, nos estamos dando cuenta, como dice Byung-Chul Han, que ya, ya no tenemos un explotador externo hacia nosotros los explotados, si no somos nosotros mismos, estamos siendo autoexplotados. ¿Por qué? Porque todo este mundo de rendimiento, de alto rendimiento, como una nueva forma de esclavitud, ¿no es cierto?, nos viene a convertir en nuestros propios opresores. Tal es así, ¿no es cierto?, por eso nombra la sociedad del cansancio, ¿no?
nos exigimos, nos autoexigimos, pensamos que estamos haciéndola súper bien porque hacemos audiolibros, estudiamos, hacemos una cosa, hacemos la otra, vamos al gimnasio y vamos autoexigiendo. Pero estamos súper cansados, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, nos estamos, como bien dice Villul Chulcán, estamos haciendo en nuestra propia explotación. Es una cultura de la hiperproductividad que elimina el descanso, que fomenta el agotamiento y todo eso, sí, pues lo trae, como dice Bauman, ¿cómo se llama? Lamentablemente, un sistema neoliberal, un capital devorador que viene, ¿no es cierto?, a cambiar todas estas relaciones humanas. Eso por mi parte, para que no, sé que tenemos el tiempo súper acotado, a lo Mm. mejor Patricio, quería también él reforzar un poco respecto del lenguaje y las comunicaciones y también del multiculturalismo, me parece, y la falta de identidad, ¿no, Pato? Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Habermas nació en Düsseldorf en 1929. Él ve el mundo, ve digamos, la sociedad, tiene una mirada de la construcción de una sociedad más justa. Entonces, su teoría se centra en la comunicación, en el diálogo racional, nos viene a decir él, en la base de lograr acuerdos y de esa forma resolver los conflictos. ¿Ah? Él también toca la ética del discurso, ¿ah? Ese punto que es tan importante dentro de una sociedad, ¿ah? También él tiene una influencia en la política, y donde hace una crítica, porque estos filósofos hablan desde una teoría crítica sobre la sociedad moderna. También toca temas como las redes sociales, sobre la manipulación de la información que llega a las masas. Eh, ¿Qué les puedo contar? Que Habermas fundamenta toda su teoría en la racionalidad de la comunicación, como le había dicho. Eh, También les podría decir que él dice, tiene un punto muy central que dice que superar la visión instrumental de la razón. ¿Ah? O sea, ¿qué significa esto? Que la razón no es solo un instrumento para alcanzar fines, sino una capacidad humana para comprender el mundo y a nosotros mismos. También critica la forma de dominación, como la mayoría de los filósofos, también está en contra de esta dominación, digamos, que nos hace el capital y, la, y el neoliberalismo. Entonces, él le da mucha importancia al lenguaje como acción social. También, bueno, dentro de estos teóricos tenemos a Charles Taylor, que él que es un filósofo que nació en Montreal en 1931 y analiza la modernidad y la identidad, de la sociedad y de los individuos. Él critica esta tendencia de la humanidad a fragmentar sus identidades y propone que se construya en una comunidad a través del reconocimiento mutuo. El que nos dice que el individuo no puede perder la identidad, digamos, presionado, digamos, por los nuevos contextos sociales y culturales. Él también nos dice desde su visión que la modernidad está llevando una crisis de sentido y de cohesión social. Él aboga por el multiculturalismo, y eso significa reconocer las diferentes culturas que se están moviendo a través de la migración de uno a otro país. También viene a definir que la fe y la razón son necesarias para comprender la experiencia humana. Eh, ¿Qué más les puedo contar de estos dos autores? Que hay una crítica entre los dos, tienen una crítica, digamos, al individualismo, a la pérdida de individualidad, digamos, eh, frente a la sociedad, frente a esta nueva forma de cultura social. No sé, Zaira, ¿qué nos puede contar tú? Sí, claro. Bien, también, también quisimos incluir a esta discusión, a este conversatorio, a otras dos autoras, que bueno, conversaremos primero de su mirada, de la mirada de Marta Nussbaum, y las preguntas centrales como que se pueden identificar en su teoría serían que cómo el crecimiento económico ha impactado en el respeto y la dignidad de las personas. Por ejemplo, cómo sería el vivir una vida digna y cómo afecta la desigualdad e injusticia en el bienestar de las personas. Como que su teoría se basa en la fragilidad como una oportunidad y como una capacidad de colaboración entre las personas. Y bueno, desde este contexto, ella propone una mirada crítica de cómo el crecimiento económico y mercantil ha dejado de lado la dignidad y el respeto por las personas y sus derechos, priorizando el bien material por sobre los derechos y la dignidad de los sujetos. Además, esta filósofa se enfoca también en los recursos y capacidades que tienen los individuos, más que en sus diferencias o deficiencias, ¿no?
Eh, Al igual que Bauman, esta filósofa comparte la idea de que la vida actual se basa en el consumismo, que prioriza y mantiene el crecimiento económico, como les decía antes, y lo que produce finalmente, como Bauman dice, una vida líquida, fugaz, en función del consumo, ¿no? ¿Cómo mira cómo mira el mundo esta autora? Bueno, esta filósofa considera que la desigualdad y las injusticias sociales van a impactar en el bienestar y la salud de las personas, criticando fuertemente el modelo económico y capitalista, que desde su perspectiva ha pasado a llevar los derechos y, y un claro ejemplo de ello puede ser la privatización de la salud o también de la educación, lo que impacta que las personas no puedan acceder fácilmente a este tipo de lo que se supone que las personas debiéramos tener derecho a recibir, ¿no? Am, Sin embargo, Marta afirma que es posible trabajar en las políticas desde la justicia y fragilidad, haciendo énfasis en que siempre el encuentro con el otro implica sus relatos y historias. Am, Bien. Finalmente, Es también importante, quisimos incluir a este conversatorio la mirada crítica de Judith Butler, sobre cómo la cultura define el Butler. comportamiento o la construcción del sujeto. De este modo derivan las siguientes preguntas centrales que se pudieron identificar respecto a su postura. ¿El género es algo natural o es un constructo social? ¿Qué papel tiene el lenguaje y la lingüística en la construcción de nuestra realidad? ¿Es lo binario una forma de control y poder sobre las personas que no se ajustan a esta norma? Eh, Bien. ¿Desde qué contexto nos habla esta autora? Esta filósofa plantea que mediante el lenguaje se reproducen discursos en la cultura que van a definir y determinar nuestro comportamiento e identidad. De este modo, postula que el género es performativo, lo cual quiere decir que no se nace con un género, sino que es la cultura y la sociedad quienes definen roles o características de lo que debiera ser femenino, de lo que debiera ser masculino, por lo que las personas que no se encuentran bajo esta normativa de lo femenino o de lo masculino, como las personas transgéneros o no binarios, serían excluidos de esta sociedad. ¿Ya? ¿Cómo mira el mundo esta autora? Bueno, su mirada respecto al mundo es que una mujer o un hombre no nacen, sino más bien se hacen, dado que para esta filósofa la verdad deriva de los discursos implantados en nuestra cultura y el lenguaje, lo cual va a definir nuestros roles, las expectativas e ideas de lo que debiera ser una mujer o un hombre, por ejemplo. Dando cuenta de cómo la cultura nuevamente moldea y estructura la identidad bajo parámetros normativos como medio de control y también de exclusión de las personas que se salen de esta norma. Bien, esto Y en cuanto a nuestros autores. perdón, sí, a modo de concluir nuestro trabajo, podemos decir que en resumen, todos estos autores abordan aspectos tan distintos como la modernidad, cómo reconoce la complejidad del impacto en la cultura y la sociedad contemporánea y se destaca un enfoque hacia el diálogo, el reconocimiento de identidades diversas y una crítica a los efectos deshumanizadores del progreso moderno. Muchas gracias. Sí, igual es importante como antes de cerrar digamos, el conversatorio, ver cómo siendo, digamos, tan distintas a lo mejor las miradas, siempre convergen en en un mismo punto, ¿no? Y cómo Sí, miran el mundo, si bien es cierto, de una u otra manera, lo miran de manera perturbada o amenazante, donde nuestros valores, digamos, que siempre han sido tradicionales, respecto de las comunidades solidarias y que se fueron desmantelando con esta lógica del consumismo, aún así igual lo ven, ¿no es cierto?, de una u otra manera, con una mirada a lo mejor desafiante, que considera un poco la humanidad, que pueda reconstruir una solidaridad con lazos sociales, al menos Bauman, ¿no es cierto?, lo mira de ese lado y se enfrenta a problemas de manera crítica y colectiva. Por otro lado, Chulhan también describe un mundo profundamente perturbado, ¿no? Pero aún así, eh, claro, porque pues, perturbado un mundo como con el que estamos, o sea, de que tengamos, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, de toda la globalización trajo un montón de situaciones positivas que nos vienen del mismo hecho que estemos estudiando de esta forma, lo trae la globalización, pero también nos va separando desde los afectos, desde las luchas sociales. Y es ahí donde es importante tener una mirada a nosotros también, más allá de los teóricos, creo yo, en este conclusión de cómo uno poder lograr un equilibrio respecto de esto que fue y de lo que tenemos ahora, ¿no? Eh,
es preocupante, po, porque ver una sociedad cansada donde ya el neoliberalismo no está atacando de una manera como atacaba antes, sino que te ataca desde ti mismo. O sea, tú mismo eres tu propio explotador. ¿Cachai? Entonces, como es súper complejo y cuando no logramos darnos cuenta de eso, vamos de lleno a un mundo, como bien lo dice Bauman, ¿no es cierto?, desesperanzador. El descanso es importante en el ser humano y es por eso que tenemos una salud mental tan, yéndonos un poco al contexto de lo que estudiamos, ¿cierto? Una salud mental muy dañada en nuestra sociedad. Eh, y la que está llamando a gritos, ¿no es cierto?, a tener relaciones auténticas y que puedan trascender a la lógica del mercado. Yo quería un poco como cerrar por ese lado.